Esto es para ustedes, pinches golfas. Es un regalito que les mandamos. La guerra es entre nosotros, no en contra de la sociedad. Salgan al topón, pinches culeros. Ciudad Victoria, es territorio Z, perros. Esto es lo que le va a pasar a todos los pinches fotos que colaboren con el cártel del Golfo. Los habitantes de Jalpa, municipio de Zacatecas, aún recuerdan a su héroe local, un sicario narco que se rebeló contra los infames Zetas que viste al inicio del video. No solo eso, además se convirtió en su peor pesadilla. Estamos hablando de Panchito, alias el F1, quien a fuerza de balaceras y enfrentamientos en las calles, se ganó el apodo de Robin Hood zacatecano, ya que enfrentaba y aniquilaba a aquellos que brutalizaban a la población. Este antihéroe tiene una prehistoria increíble que incluye la desobediencia a una orden terrible y el secuestro y la tortura de toda su familia. Suena como una película de acción hollywoodense, pero es la clase de cosas que ocurren en el territorio azteca desde hace años. En esta nueva entrega de Militarmente te invitamos a conocer su leyenda, los combates en los que participó y cómo un simple sicario logró expulsar de Zacatecas al cártel más sanguinario del mundo. Acompáñanos en este impactante video. Los orígenes de Panchito, alias el F1, son un auténtico misterio. Si bien algunos medios de comunicación y autoridades confundidas piensan que era originario de Jalpa, Zacatecas, zona donde operó durante años, fuentes fidedignas aseguran que nació en la comunidad La Florencia. Ese poblado se encuentra en Tabasco y es un bastión criminal dentro del municipio. Lo que sí se sabe sobre el F1 es que desde joven participó en negocios relacionados al narcotráfico, ya sea como productor, vendedor o pistolero al servicio de capos regionales. Sus actividades se mantuvieron en una calma relativa hasta que ingresó a dicho territorio el cártel más peligroso y temido de todo México, los Zetas. Para entender la leyenda del Robin Hood zacatecano, es necesario conocer el funcionamiento de esta organización criminal tan infame. El cártel de los Zetas desbanca al de Sinaloa y se convierte en la mayor banda narcotraficante de México. Pese a la guerra que les han declarado grupos rivales y sobre todo el ejército mexicano, el cártel de los Zetas, considerado el más sanguinario del país, no ha dejado de crecer y fortalecerse en los últimos años. En los 90 México era un país muy diferente, pero en su territorio ya estaban germinando las organizaciones criminales que hicieron del siglo XXI una época sangrienta. En el año 1997 desertó del ejército mexicano Arturo Guzmán de Sena, un elemento castrense con años de experiencia que en aquel entonces dejó atrás la vida militar para sumarse a las filas del histórico Cártel del Golfo, entonces liderado por el capo narco Osiel Cárdenas Guillén. Si bien dicho frente contaba con décadas de experiencia en el negocio, en materia de violencia armada se estaba quedando por detrás de grupos como el Cártel de Sinaloa. Por eso, a fines de los 90, la organización estaba articulando su propio brazo armado, compuesto de operadores profesionales con entrenamiento de primer nivel. La intención era contar con los sicarios más brutales e implacables de todo México, y lo lograron. Arturo Guzmán de Sena fue uno de los primeros en sumarse, y desde 1997 colaboró con el reclutamiento, convenciendo a decenas de soldados a desertar e ingresar a la vida criminal. Así nacieron los Zetas, una fuerza de comando al servicio del Golfo. El crecimiento de este nuevo frente fue exponencial, capturando plazas de gran importancia para la organización que le dio vida. Rápidamente los hombres de Guzmán de Sena se convirtieron en la principal amenaza para la seguridad pública,
ya que aplicaban todos sus conocimientos en guerra de guerrillas, antiinsurgencia y tácticas de interrogación para eliminar a otros cárteles e incluso a la mismísima policía. Para muchos expertos, la escalada de violencia que vivió México entre 1999 y 2010 es responsabilidad de estos sicarios. La decapitación de rivales y la colocación de partes corporales en puntos clave de la ciudad son una marca registrada de los Zetas. Las torturas grabadas en video y las narcomantas son otra de sus innovaciones, que hasta el día de hoy siguen en uso dentro del AMPA. Conociendo estos datos, es imposible subestimar la importancia de este grupo en el desarrollo del crimen organizado azteca. Luego de años al servicio del Cártel del Golfo, estos operadores se independizaron y comenzaron sus propios negocios, manteniendo las tácticas brutales que los hicieron famosos. Claro está, ninguna escisión de ese tipo se da sin derramamiento de sangre. La independencia de los Zetas transformó al suelo mexicano en una gigantesca zona de guerra, con miles de muertos anuales e imágenes morbosas desde cada rincón del país. Más allá de las múltiples detenciones de miembros importantes, el grupo se volvió cada vez más poderoso. A continuación veremos la presentación de uno de los tantos asesinos del cártel. El miembro del cartel mexicano de los Zetas, Enrique Aurelio Elizondo, alias El Árabe, ha confesado haber participado en el asesinato de 75 personas. La célula a la que pertenecía operaba desde hacía 3 años en el noreste del estado de Nuevo León. Para que te des una idea del alcance de este grupo, en octubre de 2008 el diario Washington Times informó sobre una advertencia del FBI. Según investigaciones, los Zetas se estaban preparando para enfrentar a las fuerzas policíacas estadounidenses que operaban en el estado de Texas. El boletín informaba que las acciones militares de los delincuentes iban a estar a cargo de Jaime González Durán, alias el Homer, uno de los miembros fundadores. El criminal también era responsable del traslado de drogas ilícitas a Texas a través de diversos pasos fronterizos. Luego de varios meses activo, generando dividendos multimillonarios, González Durán fue capturado el 8 de noviembre de 2008 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Durante esta operación, el ejército también aseguró un histórico arsenal, al incautar en una casa de seguridad de los Zetas más de 400 armas de fuego, 500.000 cartuchos y 287 granadas. Como para que puedas imaginar su fuerza, hay ejércitos regulares que no logran alcanzar el poder ofensivo de este cártel. En las épocas de mayor expansión del grupo, cada región conquistada quedaba completamente arrasada por robos, cobros de protección, secuestros extorsivos y tiroteos con las fuerzas de seguridad. Como una plaga bíblica, los sicarios militarizados fundados por Osiel Cárdenas Guillén y de Sena tenían a México en vilo, ganándose el repudio de la población y el odio de sus competidores. Fue durante esa voraz expansión que los Zetas llegaron hasta las zonas más alejadas de Zacatecas, entrando en contacto con el terruño del F1. Volvamos a su historia para completar este mosaico de violencia. Para cuando los Zetas arribaron a su región, hacía tiempo que el criminal zacatecano se dedicaba al trasiego de estupefacientes y a la coordinación de su venta. Pese a sus evidentes aptitudes, no pertenecía a ninguna facción narco de gran alcance, solo colaboraba con el mejor postor. Es por eso que cuando los sicarios Zeta golpearon a su puerta, no tuvo más opción que aceptar sus condiciones y trabajar para ellos sin ningún tipo de quejas. Eran los nuevos dueños de la zona, y cualquier falta de respeto se pagaba con una muerte horrorosa que podía incluir despellejamiento o torturas que se extendían durante varias jornadas. Ten en cuenta que esos sicarios aprendieron sus prácticas en la Escuela de las Américas, el instituto para formar agentes antiinsurgencia establecido por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. En otras palabras, recibieron una educación de élite en materia de torturas.
Lo más increíble es que filmaron muchas de sus sesiones de tormentos que efectuaron a sus enemigos, tal como veremos a continuación. No nos atrevemos a mostrarte el desenlace de esa terrorífica escena, pero puedes imaginar cómo culmina. La colaboración del F1 con los Zetas se mantuvo durante algún tiempo. Él era un experto en el trasiego de narcóticos en la región y conocía a la comunidad de Zacatecas como la palma de su mano. Gracias a esas cualidades, se trataba de un hombre ideal para el negocio y por eso se ganó un lugar de cierto privilegio, pese a estar sometido a las duras decisiones sicariales del grupo. A diferencia de otros cárteles, los Zetas promovieron el uso de la violencia extrema como medida cotidiana. No consideraban que las masacres fueran un problema que llamara la atención de la policía, sino todo lo contrario. Entendían que era una amenaza tanto para la competencia como para las fuerzas de seguridad. Pero todo tiene un límite. Entre 2015 y 2016, el F1 recibió una orden que no podía acatar. Sus superiores le encomendaron el asesinato de una familia entera, incluyendo a los niños. Se quería dar el ejemplo con la eliminación de un clan completo, pero el hombre oriundo de la Florencia no estaba dispuesto a cometer semejante crimen. Se negó a obedecer y eso tuvo un costo mucho más alto del que esperaba. Como te adelantamos, cualquier tipo de falta o desobediencia era castigada por los Zetas con una brutalidad sin precedentes. Sin embargo, en el caso del F1, los narcos militares fueron especialmente sanguinarios. Ante su presunta deserción, el cártel rastreó a su familia hasta las profundidades de la comunidad de la Florencia. Sus padres fueron secuestrados y torturados, siendo víctimas de todos los métodos de su repertorio infernal. Al padre le perforaron las rodillas con un taladro, mientras que a su madre le amputaron dedos de ambas manos. No contentos con el daño físico a los patriarcas, los sicarios procedieron a golpear y ultrajar a la hermana del desertor. Lo que no imaginaban es que el F1 les haría pagar cada gota de sangre derramada, transformándose en la peor pesadilla de los Zetas dentro del suelo zacatecano. Pero antes de continuar es necesario contextualizar un poco. Desde el año 2010, se desarrollaba en México una brutal guerra entre los distintos cárteles que se disputaban plazas a lo largo y ancho del territorio. Una de las rivalidades más duras se daba entre el cártel del Golfo y los Zetas. Los antiguos socios se transformaron en enemigos mortales. En un principio el conflicto favoreció al Golfo, dando como resultado un repliegue de su competencia. Los enfrentamientos sucedieron en gran parte de la frontera noreste de México, en donde llegaron a participar convoyes de hasta 100 camionetas de ambos bandos. Para facilitar los operativos, el cártel del Golfo identificó a sus miembros mediante las siglas de sus comandantes y con las letras CDG, mientras que los Zetas utilizaban la sigla Z como emblema. A continuación veremos uno de los tantos videos registrados durante esa contienda. En este caso se trata de operadores del Golfo que lograron capturar a sicarios rivales, obligándolos a confesar sus pecados frente a cámara. ¿A qué cártel pertenecen? ¿Dónde los agarraron? ¿A qué es lo que iban? ¿Por órdenes de quién? De Adán. ¿Adán es su comandante? Sí. ¿A qué otros delitos han participado? Solo una mujer. ¿Quién los mandó? El H. ¿Quién la mató? Mi camarada el Charal. Yo la destacé. ¿Dónde la tiraron? En la Sierra del Monte. Los testimonios de los hombres capturados son impactantes. La reputación infame de los Zetas está más que justificada. Nunca antes había existido un frente criminal con tan pocos escrúpulos a la hora de ejecutar sus asesinatos.
Lo que es peor, su forma de hacer negocios forzó al resto de los cárteles a bajar a ese mismo barro, transformando a las pandillas en grupos comando dispuestos a efectuar matanzas sin el más mínimo dilema moral. Los expertos coinciden en que fue ese grupo integrado por militares desertores el que multiplicó la violencia en territorio mexicano hasta llegar a su estado actual. En ese ámbito de brutalidad cruzada, el F1 eligió unirse a las filas del Golfo para darle guerra a los asesinos de su familia, quienes convirtieron Zacatecas en una zona inhabitable. Debido a su experiencia, el operador ascendió rápidamente en la organización ocupando diferentes roles, tanto ofensivos en ataques orquestados contra pandillas enemigas, como también logísticos. Nuevamente, conocer el territorio como la palma de su mano lo convertía en una herramienta fundamental para trasladar miles de kilogramos de droga sin necesidad de emplear la violencia como primer recurso. De a poco el suelo zacatecano fue recuperado por el CDG, pero una vez que se plantó bandera fue necesario defender esas victorias con fuego. Dentro del cártel del Golfo, el F1 organizaba las mortales caravanas de camionetas con hombres armados. Estos recorrían carreteras, brechas, rancherías, pueblos y municipios para impedir que los rivales de la organización, fundamentalmente los Zetas, recuperaran territorio. Básicamente era el encargado de proyectar el poder armado del grupo, como si se tratara de un ejército regular que debe defender el territorio. Por supuesto, estas tácticas aumentaron exponencialmente la violencia en la zona, con tiroteos diarios que enfrentaban a sicarios de diversas pandillas. Fue en esa época que se realizó el presunto arresto de esta figura. Sin embargo, los hechos fueron desmentidos de inmediato por las autoridades castrenses. Es totalmente falso, y así lo aclaramos. No sé en qué información se basa este medio que pasa este tipo de información por las redes, pero andamos sobre él, no que yo les aclare a todo el mundo que no. De acuerdo con las teorías más difundidas, bajo la instrucción del F1, el CDG estableció pactos con las fuerzas militares locales para colaborar en la destrucción de su enemigo común, los Zetas. No existe confirmación de ese pacto, pero de haber ocurrido fue efectivo. En pocos meses, los sicarios militarizados recibieron duros golpes en forma de detenciones, abatimientos y encongelamiento de cuentas bancarias. Todas las facciones Zeta se replegaron ante la falta de apoyo y el creciente poder de fuego del Golfo. Día tras día se registraban fusilamientos a operadores, asesinatos que eran filmados por el F1 y su gente. Sin embargo, faltaba un revés más en este conflicto. En 2017, la estructura del cártel del Golfo sufrió un revés. En aquel año fue capturado José Antonio Romo López, alias el comandante Hamburguesa, quien cayó preso en la región de Zacatecas. Se trataba de un referente fundamental, por lo que su falta demandó una reconfiguración. Fue así que el F1, entonces jefe de sicarios, se convirtió en el principal referente zacatecano del cártel. Desde esa posición, intensificó la cacería de enemigos, expulsando de una vez y para siempre a los Zetas de su suelo. Aquellos operadores que se quedaron a combatir fueron eliminados de forma brutal por los soldados del Golfo. Pese a ser un narco ampliamente buscado por las autoridades, lo cierto es que entre los habitantes de municipios como Jalpa, Tabasco y Zacatecas, el F1 es muy querido y respetado. El motivo es que para la población, él fue el encargado de expulsar a los Zetas de las comunidades, lo que no es un dato menor. Ese cártel era responsable de gran parte de los asesinatos, secuestros, torturas y mutilaciones que convirtieron a la zona en un punto caliente de México. Su derrota frente a los sicarios del F1 fue celebrada por la gente de a pie, por lo que el capo del Golfo es considerado un héroe, o como te indicamos previamente, todo un Robin Hood zacatecano. Su reputación es tal que le han compuesto canciones, principalmente narcocorridos,
que relatan aquella desobediencia ante la oscura orden de fusilar a toda una familia. En esas letras también se narran sus aventuras como operador del CDG para eliminar a los zetas que tanto daño le causaron. La historia de este hombre supera a cualquier ficción. El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, anunció la detención en Nayarit de Francisco Noé González, alias el F1 o el Panchito, a quien se le considera encargado de la producción y distribución de droga en el sureste de Zacatecas. Este sujeto era considerado una de las detenciones prioritarias del gobierno del estado, ya que es el supuesto líder de unos grupos del crimen organizado con mayor presencia en el estado. Las aventuras del F1 llegaron a su fin en diciembre de 2017, cuando fue detenido por elementos de las fuerzas federales en Nayarit mediante un operativo especial. En aquel entonces el sujeto era considerado como el enemigo público número 1 de Zacatecas. Como te adelantamos, Panchito lideraba la célula del CDG que operaba en la zona serrana y Aguascalientes, de acuerdo con los reportes dados a conocer por las autoridades federales. Sobre su captura se informó que fue posible gracias a la colaboración interinstitucional entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal. La detención de Francisco Noé se logró después de un intenso trabajo de inteligencia, con el que se logró precisar su identidad y establecer su zona de movilidad y acción en un inmueble ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Desgraciadamente, al año 2024 la violencia en suelo zacatecano no ha bajado. Para brindarte un ejemplo cercano a la época de los hechos narrados, de enero a abril de 2017 en Zacatecas se contabilizaron 191 asesinatos. En esos 4 meses se superó ampliamente el registro de 128 muertes del año 2014. El aumento exponencial de balaceras mortales continúa hasta el presente. Más allá de figuras interesantes y legendarias como el F1, lo cierto es que el narcotráfico convierte a regiones apacibles en auténticos infiernos. Ante la falta de respuestas de las autoridades, los ciudadanos deben depositar sus esperanzas en delincuentes con algún grado de moralidad para purgar a los elementos más oscuros del crimen organizado. Suena increíble, pero en muchos casos son los cárteles quienes expulsan a secuestradores, violadores y asesinos de las poblaciones. Claro, eso al costo de transformar el territorio en un enclave del transporte de narcóticos. Por el momento, la situación en México no encuentra solución. Solo queda escuchar las aventuras del F1 y esperar que algún día personajes como él ya no sean necesarios. De esta forma llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres seguir al tanto de los acontecimientos dentro del crimen organizado, nos gustaría invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.